Hace un par de años, una persona en Colombia me contó esta historia. A nombre del equipo periodístico del Noticiero Proven, J. Mario Valera. Por motivos que guardaban un temor aún vivo, por parte de quien nos lo cuenta, nunca había hablado antes de esto, hasta ahora. Fecha en la cual me ha dado su aprobación esta persona, con el fin de que los hechos que cambiaron su vida para siempre puedan servir de algo a alguien, a fin de cuentas, de que no cometa los mismos errores que cambiaron su vida hace más de 20 años. Margaret era una mujer muy exitosa que llevaba en sus hombros un importante rol en una productora de televisión para un canal muy conocido en Colombia. Había sido nombrada directora creativa y se le había encargado la tarea de crear un nuevo show infantil que abriese camino a lo que sería el futuro de la productora, o por así decirlo, le habían entregado las llaves del auto. La presión para Margaret era muy alta desde luego, y pasa que, para el año del que hablamos, 1998, las cosas en la televisión estaban sufriendo grandes cambios. Los shows infantiles ya no eran lo mismo que antes. Las animaciones estaban perdiendo rating frente a los programas que se estaban desarrollando en países como Estados Unidos o el Reino Unido. Precisamente en este último país, un famoso show de televisión había arrancado hace un año con un éxito asombroso. El programa del que te estoy hablando es los Teletubbies. Habían invadido las pantallas de decenas de televisoras en todo el mundo y estaban abriendo paso a proyectos como los que buscaba nuestra mencionada Margaret. Sin embargo, poca gente sabe que muchas veces los canales abren una especie de casting para ideas nuevas que puedan ocupar un espacio en su programación. Pero a diferencia como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, estos programas en América Latina solo llegan a tener un espacio, al menos que sean elegidos. Y era exactamente el plan de Margaret, abrir un casting para que comenzaran a llegar nuevas ideas. Tras la lluvia de estas, muchas fueron rechazadas, pues no tenían esa novedad que estaba pidiendo la audiencia. Pero entre las cientos de propuestas que revisó, se encontró con uno que decía: el show de Daddy Bunny. La primicia era simple: un conejo humanoide, o mejor dicho, la de un hombre disfrazado de conejo que vivía en una granja que era dirigida por un capataz simpático, pero con un aspecto muy singular, puesto que tenía el cabello largo, esponjado y de color naranja, cosa que según él se debía comer tantas zanahorias. Por otra parte, el disfraz de hombre conejo no se quedaba atrás. Era de color blanco y sus ojos eran grandes y rojos, como los de muchos conejos, a decir verdad. Pero para hacerlo aún más interesante, los sujetos habían agregado al disfraz de conejo una pantalla de TV justo en su estómago, al igual que los personajes del show británico. Para Margaret, eso no era tan extraño. Muchos programas de televisión copiaban ideas de otros habitualmente, y para nada esto era un escándalo. Entonces la mujer se sintió entusiasmada y les organizó una audición. Preparó un estudio tal como se pidió, una granja con un cielo muy azul y sin animales presentes. El pasto era seco y los pocos arbustos que habían eran color púrpura, pues no se trataba de un escenario muy animado. Pero a Margaret aún así le atraía la idea de este par, así que dio riendas al casting. El show comenzó y entonces el capataz dio una corta bienvenida a la audiencia, para luego decir: veamos qué nos tiene de desayuno nuestro querido amigo Daddy Bunny. El sujeto entró a un granero donde estaba este conejo gigante esperándolo, y entonces le dice: ya es la hora de comenzar el show, pero antes quiero ver que no te hayas comido todas las zanahorias.
te conozco y sé que eres muy glotón. El conejo, que no hablaba, simplemente hizo un gesto con sus manos, pidiendo calma, y seguidamente hizo lo siguiente: encendió su pantalla de TV y comenzó a aparecer en esta una imagen muy extraña y sin volumen. En el video se lograban ver niños de una edad entre 6 a 7 años como máximo. Se les veía desorientados y al parecer no tenían ni idea de que estaban siendo grabados. Pero lo peor aún era que todos llevaban un curioso disfraz de zanahoria. No pasó mucho para que las personas que estaban presentes en ese momento se sintieran angustiadas y sobre todo se hicieran la pregunta más importante: ¿quiénes eran esos niños y por qué estaban allí? La incertidumbre comenzó a inundar el lugar y el cuello de Margaret se vio tan apretado que finalmente paró el show y de súbito preguntó a los sujetos: ¿quiénes son estos niños? El sujeto de cabello naranja comenzó a reírse como si aquella pregunta, o tal vez la inquietud de todos, le generara un morbo o un placer en especial, para luego responder muy fríamente: ellos son mis niños, son mi conuco. La respuesta del sujeto dejó a más de uno helado. Simplemente no podían quitarse de la mente lo peor y las sospechas que les había engendrado aquel video ya no podrían significar otra cosa. El director de cámara salió y pidió un breve descanso, aunque esto fue solo una excusa para hablar con Margaret y pedirle que parara y que de inmediato llamara a la policía. Sin embargo, la mujer estaba más sorprendida por el impacto que había tenido en todos y no olvidaba la idea del éxito que le daría el show. Simplemente no podía razonar más allá de eso, aunque finalmente lograron convencerla y esta pensó que con o sin los sujetos ella haría este programa. Minutos más tarde, un miembro del equipo tocó la puerta del camerino donde se encontraban este par misterioso, pero al notar que nadie respondía adentro, irrumpieron la puerta para llevarse la sorpresa que se habían marchado. La frustración fue enorme, pues sintieron que nunca debieron dejarlos solos. Para Margaret, esto solamente significó una oportunidad de oro, pues tomaría la idea ahora como suya y se buscaría un par de actores. Y para olvidar aquel mal episodio, decidió no llamar a la policía, pues quería que todo se olvidara lo más antes posible. Pasaron unos días y todo iba muy normal. El proyecto de Margaret se estaba grabando y parecía tener un éxito muy pronto en la pantalla. Tras un largo sábado de grabación, Margaret llegaba a su casa muy cansada. Su mayor anhelo era el de poder lanzarse sobre su cama y quedarse allí rendida. Pero cuando abrió la puerta principal, lo que vio no le trajo ninguna sensación de alivio. Los juguetes de su hija Diana estaban regados por doquier, y aparte de ello, los tacones y la ropa de Margaret eran la misma historia. Margaret nos confiesa que de no haber sido por aquella escena, no habría recordado que su hija Diana estaba ese fin de semana con ella, pues estaba divorciada y su hija vivía más con su padre que con ella misma. También reconoce que no era la madre más atenta. Su poca paciencia le hizo llamar a su hija con un grito. Sin embargo, no recibió respuesta alguna. Margaret fue hasta su habitación y se tiró boca arriba sobre la cama. Tras haber estado allí durante unos minutos mirando el techo, se levantó ya mucho más calmada y esta vez quería ver a su hija y pedirle disculpas por aquel grito que quizás la podría haber asustado. Cuando entró a la habitación de Diana, no la vio por ningún lado. Pensó que estaría entonces escondida debajo de la cama o dentro del armario. Fue y buscó en ambos lugares y no la halló. Entonces la mujer comenzó a decir nerviosa: «Hija, no te escondas, soy tu mami. No te quise asustar, sal por favor en donde estés». Pero la niña no daba respuesta alguna.
Entonces Margaret fue por cada rincón de la casa, y a medida que iba agotando cada lugar, una angustia enorme la iba invadiendo profundamente. Su corazón comenzó a palpitar de manera muy acelerada, sintiéndolo cada vez por encima de su garganta. El profundo silencio de la casa la aturdía de manera trágica, hasta que cayó en el desespero y se tomó del pelo perdida en sí misma. No entendía dónde estaba su hija, así que tomó el teléfono y llamó a su ex esposo, sin saber qué preguntarle aún. Pero entre tanta angustia, solo se le ocurrió decir: «Por favor, dime que Diana está contigo». El sujeto respondió: No entiendo. Se supone que estaría contigo el fin de semana». «Margaret», finalmente gritó el sujeto. La mujer quedó aún más confundida y caminó lentamente hacia la cocina por un vaso de agua. Y justo en ese lugar, sobre la mesa del comedor, se hallaba un extraño sobre amarillo. Margaret dice que con desespero abrió el sobre y encontró un par de cosas. Había una cinta de video marcada con el nombre El Show de Daddy Bunny, capítulo 1. En ese momento, Margaret sintió que bajaba al mismo infierno. Pero fue aún peor, cuando la otra cosa que vio fue una foto de su pequeña hija Diana en su habitación, vestida con un disfraz de zanahoria. La policía llegó al rato de Margaret llamarla, para encontrar a la mujer en un trance de locura lamentable. Había perdido toda la razón, no podía responder bien a las preguntas que les hacía los agentes. Cuando revisaron la cinta que dejaron los tipos, dejó a todos los testigos con pesadillas por el resto de sus vidas. Margaret ha estado en atención psiquiátrica desde entonces. Jamás pudo ser la misma persona, aunque nos contó que aún después de tanto tiempo no se perdona a sí misma y que en algunas noches sueña viendo a su hija vistiendo aquel disfraz de zanahoria. Espero que hayas aprendido algo de esta historia y que pueda ser referente para un cambio positivo para ti. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal y compártelo con quien creas que deba verlo. Doy gracias por tu tiempo y nos veremos pronto.